La entrevista de hoy es con Ramiro Pallares, el director de Cultura de la Intendencia de Montevideo. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches. ¿Cómo andas, Martín? Bien, para empezar con ganas de saber cuánto cambió a nivel de cultura de la Intendencia de Montevideo la pandemia. Sos de alguna manera el continuador de la gestión que en este quinquenio, que casi en diciembre va a terminar después de la prolongación del periodo, inició en Cultura Mariana Perkovich, quedaste en su lugar y me imagino que esto modificó planes. ¿Cómo lo podemos resumir? Bueno, sí, lo podemos resumir en primer lugar por el parate generalizado que supuso la pandemia para toda la actividad cultural y artística. Lo podemos resumir también en la extensión que supuso la modificación de la fecha de las elecciones, que generó que un año que inicialmente estaba planificado por la mitad, porque a los hechos uno planifica el ejercicio presupuestal en el 2018 para el 2019 y el 2020, estaba planificado con una anticipación muy grande y en función de una ejecución de mediano plazo, y bueno, y finalmente se termina yendo hacia todo un año, lo cual también posibilitó el poder tomar medidas en función del impacto que tiene la pandemia con relación al sector cultural, porque el cierre de la actividad generó la necesidad política de modificar la agenda en función de nuevas prioridades. Y las nuevas prioridades tienen que ver con poder desarrollar acciones que promuevan y fomenten la sostenibilidad, aunque sea mínimamente, de un sector que si no recibe apoyos estatales corre riesgos de desaparecer. Ahí estás hablando del sector cultural puntualmente. Es decir, ustedes, a ver si entiendo la idea, tuvieron que reasignar partidas o cambiar el destino dentro del ámbito cultural, pero ya que no había, por ejemplo, espectáculos, buscando otros efectos, digamos. Claro, dentro de la planificación, en realidad los recursos están previstos en función de determinados proyectos presupuestales que cumplen con determinadas actividades que son las que obedecen a los lineamientos estratégicos generales de la Intendencia y a las metas y objetivos del Departamento de Cultura. Al momento en el cual recursos que se iban a invertir en actividades que no se pueden hacer por las medidas sanitarias, bueno, esos mismos recursos que estaban dentro de lo que el Departamento de Cultura proyecta hacia la promoción del sector cultural, del ecosistema cultural montevideano y en particular de la actividad cultural independiente, se reasigna hacia un plan de medidas de contingencia, de apoyo al sector. ¿Cuáles? Bueno, nosotros en el mes de marzo iniciamos, en función de ese análisis, un plan de apoyo que constó de 10 millones de pesos que se reasignaron hacia una serie de acciones, algunas de ellas que tuvieron que ver con dar un apoyo que permita sostener a entidades y artistas independientes en alianza o en conjunto con las asociaciones de artistas que ya forman parte de la institucionalidad a través del programa de fortalecimiento de las artes, que es un programa del Departamento de la Cultura que existe desde 2012, que se cogestiona con las asociaciones de las artes escénicas. Entonces, con dichas entidades nosotros acordamos una serie de partidas de estímulo a aquellos sectores que se vieran como más vulnerables ante el impacto de la crisis, con el compromiso de establecer contrapartidas artísticas en las cuales ya están trabajando varios de los colectivos o de las asociaciones en relación con el Departamento de Cultura para generar el cometido que tienen esos recursos, que es promover la actividad artística en relación con el acceso a bienes y servicios culturales por parte de la ciudadanía. Bien, cuando te escuchaba hacer ese resumen de cómo se reasignaron los recursos siempre dentro de Cultura, también pensaba al departamento o a la división Cultura, siempre dudo, el Departamento de Cultura de la Intendencia. ¿Le costó esa reasignación más general, saliendo del departamento y mirando a toda la Intendencia, perder dineros que inicialmente iban a ir para ahí y que la conducción de la Intendencia destinó a otras áreas? En realidad, la conducción de la Intendencia tomó una definición, el intendente, y en acuerdo con el departamento también, que en primera instancia fue sostener los recursos asignados al sector, entendiendo fundamentalmente que el impacto fuertemente negativo que está teniendo el detenimiento de las actividades requería que todos aquellos recursos que están dirigidos hacia la promoción de la actividad no se detuvieran o no disminuyeran.
Evidentemente, la Intendencia, ante el impacto de la crisis, también tomó una serie de medidas económico-financieras y está monitoreando la ejecución del gasto en función también de poder lograr cumplir con sus cometidos en un marco de equilibrio presupuestal. En ese sentido, sí hubo en el Departamento de Cultura la definición de algunas de las inversiones que estaban proyectadas para este año, inversiones edilicias a nivel de infraestructuras patrimoniales de la ciudad, que es una de las líneas de trabajo fuertes que desarrollamos este año. Ajá. Pasaron para el próximo ejercicio. Por ejemplo, la reforma de la platea del Teatro Verano, que era una de las que estaba prevista para este año. Por ejemplo, el avance de las obras de la zona del Zoológico de Villa Dolores, algunas del Parque Lecoq, es decir, se sigue avanzando en esas obras. Las otras dos partes del proyecto Ecoparque están finalizadas, que son Planetario Digital y Parque de la Amistad. La parte del zoológico va a terminarse en el 2021, lo mismo con algunas de las acciones del ECOC, que muchas de ellas siguen, pero en base a prioridades y a urgencias se definió una reprogramación de los procesos de inversión, pero atendiendo fundamentalmente a ese análisis, es decir, bueno, qué es lo urgente, qué es lo que se puede postergar, y en ese lineamiento que se dio en forma genérica para todos los departamentos de la Intendencia fue que trabajamos en cultura. El término cultura es muy amplio y a veces lo asociamos fundamentalmente a lo artístico, a los espectáculos, ¿no? Está buena esa mirada con respecto a otras, digamos, acciones vinculadas al Departamento de Cultura, porque efectivamente salen del escenario, por decirlo de alguna manera, o de la exposición. Ahora, estamos en días en los que vuelve a haber actividad en cines, lo dejo de lado en el caso de la Intendencia, por más que cada tanto hay proyecciones, pero no es tan intensa la actividad como sí la es en salas teatrales, y ahí la Intendencia tiene varias que son propias, tiene elencos artísticos, y también volvió la actividad en museos. ¿Cómo el Departamento de Cultura está siguiendo esta suerte de reactivación que se va dando justo en estos días, de una semana a la fecha? Bueno, nosotros en realidad a partir del mes de junio empezamos en toda la vorágine de los protocolos, que fue como el sello del momento, trabajando en coordinación con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, en particular de la Dirección Nacional de Cultura, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, con el presidente del SODRE, también con las entidades independientes, ya sea de la Federación de Teatro, ya sea de Uruguay es Música, es decir, hubo muchas instancias de coordinación para alinear la mirada en cuanto a la preparación del retorno y a las medidas desde el punto de vista sanitario que se tenían que tomar. Ese trabajo fue haciéndose en distintas etapas, fue trabajándose también en las distintas dependencias, a las distintas áreas, con sus direcciones, con sus trabajadores y trabajadoras, en un proceso que tuvo una primera etapa de apertura, que fue en las bibliotecas en el mes de junio, y que en el caso de los museos ya estábamos prontos para poder reactivarlos en el mes de julio, pero decidimos esperar debido a que si bien los museos no son espectáculos públicos y por ende no estaban prohibidos, al haber una disposición del Ministerio de Educación y Cultura de que se mantuvieran aún cerrados para trabajar en línea y en un equilibrio dentro de todo un ecosistema que, más allá de las dependencias nacionales o departamentales, coexisten en la misma ciudad. Bien. Entonces, el caso de los museos fue el primero que al momento de anunciarse la reactivación estaba todo pronto, y ya esta semana, como ustedes mismos mencionaron hace un ratito, están abiertos, sí, y con posibilidad de acceso al público. En el caso de las salas, ese trabajo, y en el de los elencos, se venía realizando, pero claro, no teníamos conocimiento hasta el día jueves de la semana pasada de cuáles iban a ser las condiciones de habilitación. Por lo tanto, al no tener ese conocimiento, cuando el día jueves se da a conocer el protocolo para empezar a implementarse el día lunes 3, evidentemente es inviable de un día para el otro adaptar la producción artística y adaptar el trabajo de las salas de teatro. Por ende, tanto las salas como los elencos del Departamento de Cultura están en un proceso de trabajo desde la semana pasada para comenzar una apertura de actividades al público a partir de la semana que viene. O sea que en una semana ya va a haber una grilla, digamos, y espectáculos disponibles. Hay una programación que se está terminando de cerrar en todas las salas, fundamentalmente en relación con los elencos estables. Hablamos de Comedia Nacional. Hablamos de Comedia Nacional, Orquesta Filarmónica de Montevideo, Banda Sinfónica de Montevideo
y hablamos de Teatro Solís, Sala Verdi, Sala Citarrosa, Centro Cultural Florencio Sánchez. Luego también está la etapa de las salas descentralizadas, que en este momento tenemos el Centro Cultural Terminal Goes y próximamente van a abrir otras dos que son dependientes de los municipios, pero que trabajan también en coordinación con cultura, en el municipio F, la Sala Lazaroff, en el intercambio Arbeloni, y en el municipio G, la Sala del Centro Artesano de Peñarol. Dentro de una política de desconcentración también de la actividad cultural y de promoción de la descentralización de actividades culturales, eso va a venir en una siguiente etapa, pero en esta primera etapa, las salas centrales, que son las primeras que mencionamos, con los elencos estables, van a empezar a ofrecer una programación que se está cerrando porque evidentemente requiere una adaptación a los requerimientos de los protocolos y que evidentemente también va a ser de un acceso más restringido por el aforo reducido. De todos modos, y si bien esto se va a comunicar la semana que viene, la intención en el caso de los elencos estables del Teatro Solís es abrir en el mes de agosto, que es el mes además de los festejos del teatro, una serie de funciones con acceso gratuito, como también una forma de habilitar a estos elencos que estuvieron detenidos, que son públicos y que se deben brindar a la ciudadanía, y a la vez también como una forma de estimular a la ciudadanía a que se arrime nuevamente a las salas, teniendo en cuenta todas las medidas y todas las prevenciones necesarias que van a ser tomadas como debe ser desde cada uno de estos ámbitos. Un paréntesis vinculado a lo teatral, pero saliendo de la órbita estrictamente de la Intendencia, pasando al vínculo de la Intendencia con la Federación Uruguaya de Teatros Independientes y la Sociedad Uruguaya de Actores, FUTI y SUA. Hubo una polémica, una discusión a través de los medios de comunicación, política también, entre el actual ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y fundamentalmente FUTI y SUA, mencionados recién, que de alguna manera involucró a la Intendencia porque da Silveira, en el marco de ese intercambio, mencionó los 14 millones de pesos que en este año 2020, y ya desde hace 2 años, aunque cifras algo menores, la Intendencia proporciona por el concepto del plan de fortalecimiento de las artes en vinculación con esos colectivos, con ese sindicato y con la Federación de Teatros Independientes. Para empezar, comentándote que estamos sobre el final de la entrevista, para respuesta lo más breve que se pueda, ¿cómo seguiste esa discusión que aludió de alguna manera a la Intendencia? Bueno, la Intendencia emitió un comunicado público en respuesta a los comentarios que fueron erróneos desde la perspectiva de que se indicó que había un subsidio al Teatro El Galpón, tanto por parte del MEC como por parte de la Intendencia. Ese era el error a corregir, porque los hechos, en el caso del subsidio que estableció el Parlamento ya en la administración pasada, que además en este año no fue de 14 millones por el ajuste del 15% que estableció el Gobierno Nacional, sí es un subsidio. En el caso del programa de fortalecimiento, esos 14 que son de este año, pero que en los años anteriores habían sido algo menos, o sea, dentro del plan de recuperación de recursos que se hizo para esta administración, se llegó en el 2020 a esa cifra. Eso es un convenio con FUTI en el marco de un programa que implica una serie de contrapartidas que la FUTI da a la ciudad. Entonces, no es un teatro, es una federación de teatros, que son las salas independientes de la ciudad, que por el concepto de la participación en el programa de fortalecimiento de las artes y la recepción de esos recursos por parte de la Intendencia de Montevideo, ponen a disposición salas para la programación de las obras de teatro, danza o espectáculos de música que se desarrollan en el marco de este programa, así como también butacas para programas de formación y acceso de público, ya sea a través de Montevideo Libre para estudiantes de bachillerato, de formación artística o a través del programa Esquinas. Alicia Dogliotti, la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Actores, en este canal, en La Letra Chica, habló de que, ese monto que la Intendencia destina al plan de fortalecimiento de las artes para este año nada más, involucraba 32 obras y 306 artistas. ¿Cuánto de eso se puede llegar a ver teniendo en cuenta que durante prácticamente 6 meses no hubo o no está habiendo espectáculos? Bueno, en los hechos, parte de esos espectáculos ya se van a empezar a programar en esta primera etapa, si bien ahora por las condiciones de, por un lado, adaptación a las nuevas condiciones desde un punto de vista de lo que pasa en la escena, por otro lado, preparación no solo de los elencos de la Intendencia, sino también de los elencos independientes, que en muchos casos, al reprogramar lo que tenían previsto hace unos meses atrás, tienen que poner en valoración
la posibilidad de recaudación, porque los hechos de un 100 tenés la posibilidad de un 30, y más allá de que la Intendencia de Montevideo, dentro de este plan, que mencionamos solo algunas de las acciones que se hicieron, pero una de ellas fue asegurar que todas las obras que se vieron afectadas por la pandemia y que iban a estar programadas en las salas de la Intendencia van a cobrar el 100% del bordero, es decir, la Intendencia no va a quedar con el porcentaje que quedaba habitualmente, por lo tanto va a reasignar recursos para estos elencos también de esa forma, pero los hechos igual sigue siendo un porcentaje muy bajo de aforo. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos empezando a programar. A medida que avanzan las semanas, esto se va a ir comunicando y se va a ir ampliando, pero gran parte de las obras que se financian por este programa, que son reestrenos, son obras que ya están prontas, lo que tienen que hacer es programarse. Las otras, en el marco de la habilitación de los ensayos, están ensayando, se están produciendo y evidentemente la ejecución de las mismas, en vez de desarrollarse a lo largo del 2020, como hubiese sido habitual si no hubiese habido pandemia, se van a ejecutar entre el 2020 y el 2021. Nos tenemos que ir y nos queda fuera un tema muy importante. Sos presidente y jurado de carnaval, lo fuiste por lo menos hasta el año pasado. Ahí está, hasta el año pasado. ¿Qué podemos decir del carnaval 2021, siendo la Intendencia de Montevideo un actor fundamental justamente en la promoción de esa actividad que se sabe hoy, que se puede proyectar, o todavía es muy temprano para decir algo? Bueno, yo entiendo que todavía es muy temprano. Evidentemente hay mucha preocupación y mucho nerviosismo, pero es muy poca la información que tenemos hoy como para poder planificar y tomar decisiones en base a una fiesta tan masiva. Entonces, por un lado, nosotros pensábamos, y lo comentábamos antes, el teatro se avisó un miércoles que podía volver un lunes, ¿no? Evidentemente el carnaval no se va a poder programar ni preparar de esa manera, va a requerir otros tiempos y seguramente los obtenga, pero también esos tiempos van a estar absolutamente relacionados con la evolución de la situación. Y en los hechos nosotros ya hemos hablado de posibilidades de corrimiento de fechas, de las pruebas de admisión, es decir, seguimos esperando que se aprueben los protocolos para ensayos de carnaval, que eso nos permita planificar esas instancias previas, pero nosotros entendemos que hasta septiembre, hasta que llegue la primavera y más aún hasta que comience el proceso de transición hacia las nuevas autoridades en el mes de octubre, no creo que estén dadas las condiciones para tomar decisiones. Bien. Sí para especular. Para especular estamos especulando desde marzo, que recién había terminado el carnaval y ya estábamos especulando con lo que iba a pasar en el siguiente, pero los hechos todavía hay un margen. Gracias, Ramiro, y hasta la próxima. Por favor, a las órdenes.